Muy buenas tardes. Hoy nos corresponde nuestro estudio bíblico de los miércoles. Bienvenidos a nuestro encuentro de estudiar la palabra del Señor a mitad de la semana en este miércoles 6 de septiembre del año 2023, nuestro primer miércoles del mes. Y hablando de esto, como que nos va quedando ya un poco menos de tiempo, apenas 3 meses después de septiembre y se nos acabó el año 2023. Una palabra de bienvenida a todos. Qué bueno que estamos juntos para estudiar la palabra del Señor. Permítanme recordarles actividades de la iglesia. Mañana, 11 de la mañana, la Unión Femenil se reúne a las 11 de la mañana. Así que todas las damas están invitadas. De igual manera, insistimos en invitar a todos que se puedan quedar después del culto a las 12:45 para tener 45 minutos de estudio bíblico, escuela dominical, donde tenemos una lección que tiene que ver con lo que el pastor ha predicado y eso nos está dando una tremenda capacidad de repasar lo que se predicó y reestudiar lo que es importante en cada tema. Así que haga el esfuerzo, prográmese bien, quédese hasta la 1:30 de la tarde aquí en el templo y le puedo asegurar que después de eso la comida les sabrá muchísimo más sabrosa. Así es que la invitación para todos nosotros. Muy bien, vamos a nuestra primera sección del día miércoles cuando nos dedicamos a orar al Señor. Vamos a repasar entonces los motivos por los cuales vamos a orar en esta tarde. Cristina Segura y su salud cardíaca, la hermana, el señor Jesús Piedra, hijo de nuestra hermana Eva, nuestra querida hermana Eva. Silvia Álvarez también y su salud, mi mamá. Julio Esquivel, médula ósea que sea recibida totalmente. Deida Márquez, que se encuentra bastante bien de salud. Hemos hablado con ella a través del hermano Felipe y ella dice que ya no está enferma porque ya todo se ha arreglado. Alabado sea el Señor. Amén. Ahora por Emily Silva allá en Chile. Ella sí que está con un cáncer muy tremendo, pero ahí confiando en el Señor y nosotros pedimos por una oportunidad más para Emily. Pedro Esquivel, este pequeño con diabetes. Aldo y Luz por un embarazo. Marta Peña y su total recuperación. La hermana Helen, que también está recuperándose muy bien, gracias a Dios. Daniel, para que el Señor cambie su mente y pueda entender que la ley es muy importante, pero más que la ley, lo importante es el espíritu de la ley. Y Patricia López, no tenemos noticias este día, pero sigamos orando por ella, por favor, y por el hermano Joe Domínguez, que también ha estado delicado de salud. Como digo cada miércoles, si usted tiene un motivo de oración, pues menciónelo ahora, esta es la oportunidad. Usted estará orando en su propio lugar, ponga toda su fe en lo que estamos haciendo y el Señor dará honor a nuestras peticiones. Así que cerremos nuestros ojos, vamos al Señor y oramos en esta tarde. Padre bueno, qué lindo que tenemos este privilegio de orar por nuestras necesidades, las necesidades de nuestros hermanos, de nuestras familias, de la iglesia, en fin, tantas y cosas que pasan alrededor nuestro que necesitamos estar en comunión contigo a través de la oración. Y Señor, han sido muchas semanas que hemos estado orando por algunos de estos motivos. Y tú, Señor, has hecho maravillas. Y hemos incluido otros nombres y confiamos en que también hagas maravillas en cada uno de ellos. Por ello, seguimos orando por Cristina Segura y su salud, Jesús Piedra y su salud, la hermana Silvia Álvarez y su salud, Julio Esquivel, que recepcione esta médula ósea con toda normalidad,
Señor, te alabamos por la salud de la hermana Deida Márquez. Gracias por lo que has hecho con ella. Emily Silva también, Señor, está en una situación compleja de su salud. La ponemos y te la encargamos a ti, Padre nuestro. Por el jovencito Pedro Esquivel, con una diabetes de niño, algo muy curioso, pero es una realidad. Aldo y Luz por un embarazo, Marta Peña y su total recuperación, la hermana Helen también con su total recuperación, y prepárala, Señor, para que pueda volver a la normalidad dentro de unos pocos días. Daniel, para que el Señor cambie su mente, transforme su corazón y lo haga ver la diferencia cuando Cristo está en nuestras vidas. Y también por el hermano Joe Domínguez, que tuvo algunos meses en los cuales su salud se deterioró bastante. Que cada uno, Señor, te lo encargamos y te lo ponemos en tus manos. Y también te encargamos cada motivo que cada quien ha orado desde su corazón, especialmente aquellos que se han pedido, y que estamos seguros tú también tendrás una maravillosa respuesta. Señor, al momento de terminar este momento y de comenzar el siguiente, que tu presencia esté ayudándonos para que este tema de una complejidad muy grande pueda servirnos a todos como reflexión acerca de lo que tú haces por cada uno de nosotros. Así que, Padre, gracias por todas estas respuestas. Ponemos cada petición en tus manos y te rogamos que con tu bendición y con tu gracia cada una de estas peticiones sea contestada positivamente. Lo pedimos todo, Padre, con acción de gracias, y lo hacemos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Muy bien, vamos ahora entonces, como dice nuestra pantalla, a la segunda parte de la actividad de este miércoles 6. Y el tema de hoy se titula ¿qué es el judaísmo y en qué creen los judíos? Vamos a intentar responder a estas dos preguntas en el día de hoy. Ahora, cada miércoles les he dado alguna idea, aunque sea pequeña, acerca de por qué escogimos a este grupo. Y como hemos hecho con los mormones, como hemos hecho con los testigos de Jehová, como hemos hecho con otras fes, y en este caso, bueno, ¿qué es el judaísmo y en qué creen los judíos? ¿Serán una religión? ¿Serán una secta? ¿Qué es lo que serán? Bueno, lo interesante aquí es que nosotros conocemos como cristianos mucho del lenguaje que los judíos usan en su adoración. Sin embargo, vamos a encontrarnos con algunas diferencias en la manera en que ellos interpretan estos pasajes, porque ellos insisten en una realidad que no todos conocemos, y es el hecho que aún viniendo de ese pueblo maravilloso de Dios, seleccionado por Dios para que ese pueblo fuera ejemplo a los demás, sin embargo, ellos en su fe, tal como la practican, todavía no reconocen que Jesús ya vino, que trajo salvación y que completó ese plan maravilloso de redención que el Señor diseñó para cada uno de nosotros. Así que, lamentablemente, y lo puedo decir con toda la claridad del mundo, es que los judíos no son cristianos. Y al no tener a Cristo en su corazón, no son salvos. Ellos esperan a Jesús todavía, pero no se dan cuenta que Él ya vino hace 2000 años atrás. Vamos a extendernos un poquito en eso un poco más adelante. Para empezar, quiero decirles que el judaísmo y en qué creen ellos será otra vez nuestro objetivo en este tema del día de hoy. Ahora, el término judío en hebreo, Yehudi,
procede de Judá o de Yehuda, quien fue el cuarto hijo del patriarca bíblico Jacob. Este varón, junto con otros líderes, fueron dando forma al pueblo judío. Y Yehuda o Yahvé, o judío, entonces le da esta identidad como el hijo de Jacob. Ahora, en un sentido territorial, Judá, es decir, Judea, designaba al área del reino de Judá. Fíjense ahí en la pantalla, están viendo la pantalla, ¿verdad? Completa. La parte amarilla o ese colorcito muestra la esencia de lo que llegó a ser el reino del sur, el reino de Judá. Eso fue cuando los reinos se dividieron. ¿Y qué pasó con eso? Bueno, pasó el tiempo, el reino de Israel desapareció de la faz de la tierra y el reino de Judá siguió adelante practicando su fe judía y atesorando muchos de los tesoros que para nosotros hoy son parte también de la cultura cristiana, pero que en realidad pertenecen todavía a los judíos. Así que esta entidad política que existió en el Levante mediterráneo unos 1000 años antes de Cristo y a unos 70 años después de Cristo, fueron unos 1070 años de historia que se encierran en este territorio que hoy conocemos como Judá. Ahora, otro tema interesante es que los habitantes del reino de Judá eran conocidos como judíos, término que luego fue ampliándose hasta abarcar a todos aquellos que habían emigrado desde allí hacia otras regiones. E incluso fue aplicado luego a sus propios descendientes. Así que ahí vemos a un judío con su tenida habitual, siempre de negro, con traje, con este sombrero casi cilíndrico de ala plana y las típicas trenzas y, ¿cómo se dicen estos que están ondulados así? Bueno, esas colgantes, y ahí también se colgaban a algunos objetos los judíos para recordar pasajes de la Biblia. Así que esta es la vestidura que ellos usan hasta el día de hoy, donde quiera que estén, así que rápidamente son reconocidos como judíos. Ahora, el gentilicio hebreo que deriva del nombre propio Judá, el término judío aparentemente no fue aplicado para hablar específicamente sobre los miembros de la tribu de Judá, pero sí lo emplea Jeremías en el texto bíblico, dándole un sentido nacional en referencia a aquellos habitantes del sureño reino de Judá que permanecían fieles a Yahvé, Dios. Y aquí está el pasaje. Entonces vino la palabra de Yahvé a Jeremías en Tafnés, diciendo: toma en tus manos piedras grandes y escóndelas en la mezcla, en la terraza de ladrillos que está a la entrada del palacio de Faraón en Tafnés, a vista de la gente judía. Aquí está hablando entonces de la gente judía, los que pertenecían al reino del sur, y uno que otro por ahí que se incorporó a este grupo, dado que la gente del reino del norte iba de mal en peor y la tendencia que se vio es que estaban desapareciendo, cosa que ocurrió 100% porque de ese reino no hay vestigios hasta el día de hoy. Ahora, otra definición de un judío, según el diccionario, es un miembro de la tribu de Judá, es decir, también se le conocía como un israelita,
un miembro de una nación existente en Palestina desde el siglo VI antes de Cristo al primer siglo después de Cristo. Así que una persona perteneciente a una continuación o a través de descendencia o conversión del antiguo pueblo judío, uno cuya religión era el judaísmo, se le identificaba entonces como un judío. Ahora, de acuerdo al judaísmo rabínico, es decir, donde había un sacerdote, un rabí que estaba encargado de dirigir la parte espiritual de la vida de ese grupo, un judío es uno que tiene una mamá judía o uno que formalmente se ha convertido al judaísmo. O sea, bajo esta premisa, usted y yo podríamos unirnos al judaísmo y ser judíos en el sentido de pertenecer a este grupo, porque aunque no tengamos una mamá judía, sí nos hemos convertido al judaísmo porque hemos declarado que la Torá, es decir, el texto bíblico de los judíos, es parte ahora de nuestro texto único al cual obedeceremos. Ahora, para que nadie se me pierda en esto, la Torá no es otra cosa que la ley de Dios. Está compuesto de 5 libros y son los primeros 5 del Antiguo Testamento en nuestras Biblias. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio son parte de este material. Entonces, también se establecía que un judío entonces era simplemente uno que su mamá era judía y que se unía a la enseñanza de la Torá. Así que eso también definía a un judío. Algunos rabinos dicen que no tiene nada que ver con lo que el individuo crea realmente. Si tiene una mamá judía, él es judío, crea, no crea, sea indiferente o practicante, lo que sea, no, él igual va a ser judío. De hecho, un judío puede ser uno que no crea en Dios en lo absoluto y aún ser así considerado un judío bajo la interpretación rabínica que acabamos de dar. Otros rabinos, como siempre cuando hay un liderazgo amplio, a veces hay opiniones divergentes. Otros rabinos dejan muy en claro que aunque la persona siga todos los preceptos de la Torá y acepte los 13 principios de la fe, como lo expresa claramente el rabino Moshe ben Maimón, uno de los grandes eruditos medievales judíos, no puede ser judío. Así que aunque la persona se una a la Torá, acepte todos estos principios, no por eso se transforma en un judío. Así que, aunque esta persona pueda ser un judío biológico, este no tiene una conexión real con el judaísmo. Así que eso no está muy claro para todos. Hay mucha divergencia entre los grupos judíos, así es que es algo que lo aprendemos ahora para entender quiénes son, pero no necesariamente uno que practica el judaísmo va a coincidir en todo lo que estamos compartiendo en esta tarde. Ahora, en la Torá, es decir, en los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis 14:13 nos enseña que Abraham, comúnmente reconocido como el primer judío, fue descrito también como un hebreo. Un hebreo. Así que Abraham fue el primer hebreo y también se le conoce como el primer judío. Así que ahora el nombre judío, como lo dijimos al principio, proviene originalmente del nombre Judá, uno de los 12 hijos de Jacob y una de las 12 tribus de Israel. Una de las tribus es conocida como la tribu de Judá. Aparentemente entonces el nombre judío
incluía originalmente a aquellos que eran miembros de la tribu de Judá solamente. Pero cuando el reino del norte y del sur se dividieron, después de Salomón, el término se refería a todos aquellos que eran parte de alguna manera del reino del sur, del reino de Judá, el cual tenía realmente a 3 tribus. No eran solamente los judíos, sino también eran la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y la tribu de Leví. Los levitas, ahí estaban los que se preparaban para el sacerdocio y para ser los ministros del pueblo de Dios. En la actualidad, muchos creen que un judío es cualquiera que es un descendiente físico de Abraham, de Isaac o de Jacob, sin importar de cuál de las 12 tribus originalmente descendía. Esto seguramente porque como buena parte del pueblo de Israel desaparece a través del reinado del norte, quedó como una falta de identidad en ellos, porque la mitad, si no más, de su pueblo desapareció. Así que eso en cuanto a quién es judío, quién no es judío, dónde viven y dónde está su corazón. Ahora, la segunda pregunta, que es muy, muy importante, es esta. ¿Qué es lo que creen? ¿Qué es lo que creen los judíos y cuáles son los preceptos básicos del judaísmo? Así que esta parte también es muy, muy interesante para todos nosotros. Primero que nada, hay que tener en cuenta que hay 5 principales formas o sectas del judaísmo en el mundo actual. O sea, al día de hoy, septiembre 6 del año 2023, no solamente aquí en El Paso, sino que en todo el planeta, hay 5 manifestaciones del judaísmo. Y la primera es esta: los ortodoxos, es decir, los más tradicionales, los que se visten como los vemos en todas partes, con su tenida negra y sus sombreros cilíndricos, en fin, con todo aquello. Ellos son los ortodoxos. Pero también están los conservadores. Y como dice el nombre, son aquellos que quieren conservar las tradiciones anteriores. También están los reformados, que han reformado parte de su manera como judíos. También están los reconstruccionistas, o sea, los que reconstruyen cosas que desaparecen y ellos las vuelven a instaurar. Y finalmente están los humanistas. Todas estas creencias y requerimientos en cada grupo difieren dramáticamente, grandemente. Hay diferencias sustanciales entre cada uno de ellos. Sin embargo, una breve lista de las creencias tradicionales del judaísmo va a incluir lo siguiente. Primero, Dios es el creador de todo lo que existe. Así que eso todos los judíos lo creen y nosotros también. Miren qué interesante. También creemos eso. Dios es el creador de todo cuanto existe. Por eso nosotros le pertenecemos a Él, porque fuimos creados por Él. Segundo, Él es uno. Esto es pensamiento de los judíos. Él es uno, incorpóreo, sin un cuerpo. Quiere decir esto, incorpóreo, que no tiene cuerpo. O sea que solo es un espíritu. Bueno, pero ellos insisten en eso. Ahora, ¿creemos nosotros eso? No, porque nosotros creemos en un Dios trino, un Dios Padre, un Dios Hijo, Jesús, y un Dios Espíritu Santo, que está interactuando con nosotros, trayéndonos el mensaje de ese Dios Padre. Los judíos siguen creyendo en solo uno,
por ello no tienen el concepto del Espíritu Santo ni tampoco del Hijo. Ahora, de acuerdo a los judíos, solo Él puede ser adorado como el gobernante absoluto de todo el universo. Les decía que los primeros 5 libros de la Biblia hebrea fueron revelados por Dios directamente a Moisés. Estos, creen ellos, no deben ser y no serán cambiados o discutidos en el futuro. Dios se ha comunicado también con ellos a través de los profetas. Y Dios monitorea las actividades de los seres humanos. Dios, recompensa a los individuos por buenas obras y castiga el mal. Así que ciertas de estas cosas se parecen y otras no tanto, pero son todos parte de lo que un judío practica y cree al día de hoy. También quiero recordarles que esos primeros 5 libros de la Biblia, que para nosotros sería el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros que escribió Moisés. Penta quiere decir 5. Entonces, esos libros para los judíos representa la Torá, el libro de la ley. Y ciertamente voy a mencionar en un momento más cuántas leyes encontramos ahí. Son más de 600 leyes distintas, pero les diré el número exacto en un momento. Ahora, aunque los cristianos basamos gran parte de nuestra fe en las mismas escrituras hebreas, es decir, en el Pentateuco, igual como hacen los judíos, hay tremendas diferencias en las creencias y en la interpretación de esos pasajes. Por ejemplo, lo primero que consideran como algo muy importante los judíos es la importancia de las acciones y del comportamiento. Las creencias proceden de acciones. Esto entra en conflicto con lo que nosotros como cristianos creemos, conservadores especialmente, para quienes el creer es primordial, tiene una gran importancia y las acciones son el resultado de nuestra fe, de la fe que tenemos en Cristo. Y por ello hay que decirlo claramente, la creencia judía no acepta también el concepto cristiano del pecado original. ¿Cuál es ese pecado original en lo cual los cristianos creemos? Bueno, la creencia es que toda la gente ha heredado el pecado original de Adán y Eva. Cuando ellos desobedecieron las instrucciones de Dios en el jardín del Edén, se desobedecieron a Dios y como consecuencia fueron expulsados, echados de ese Edén. De ahí en adelante el Señor les dijo que iban a comer el pan con el sudor de su frente y que las mujeres iban a parir o a dar a luz con grandes dolores de parto. Bueno, eso se ha cumplido, se sigue cumpliendo y se seguirá cumpliendo en el futuro porque esa es parte de lo que el Señor estableció. Pero el asunto es que nosotros entendemos el Pentateuco con este concepto de que a todas las personas que nacen en este planeta heredan ese pecado original. Sin embargo, los judíos no. Ellos creen en la inherente bondad de Dios y su gente como creaciones de Dios, así que el Dios judío no carga al ser humano con ese pecado. Los creyentes, a pesar de lo anterior, pueden santificar sus vidas y acercarse a Dios mediante el cumplimiento de los mandamientos divinos. O sea, mientras estén cumpliendo la ley, ellos están bien con Dios. No se necesita un Salvador, ni es necesario tampoco como intermediario.
Para nosotros Jesús es nuestro Salvador y también nuestro intercesor, aquel que ruega por nosotros, el que pide, intercede y busca lo mejor para nosotros de parte del Padre. Ahora, ¿cuántos mandamientos encontramos no en todo el Pentateuco, sino solamente en Levíticos? Aquí está la respuesta: 613 mandamientos. En otras palabras, 613 leyes que para no fallar al Señor, usted tiene que respetar y cumplir cada una de esas. Yo no me imagino viviendo la vida y recordando cada minuto que doy un paso los 613 leyes para no fallar ni equivocarme al Señor. Ni aún me sé las leyes de esta ciudad ni de todo este país. ¿Qué me voy a estar acordando de 613 leyes más? Bueno, el tema es que el judío, mientras según él esté obedeciendo todas esas leyes, está bien con Dios, no necesita un Salvador, todo está bien. En cambio, usted y yo que fallamos y que vivimos la realidad de la vida tal como lo vivimos, pues seguramente cada día, ¿cómo que dice? Fallamos a unas cuantas leyes, ¿verdad? Bueno, pero el propio Señor nos ofrece una solución para eso cuando nos dice que si confesamos nuestros pecados, cada día Él es fiel y justo para perdonarlos. Bueno, yo creo eso y eso nos trae limpieza y santidad. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por nuestros pecados. Así que el Mesías, el ungido de Dios, llegará en el futuro y reunirá nuevamente a los judíos en la tierra de Israel. Para los judíos entonces Jesús todavía no ha venido. Todavía lo están esperando. Exactamente, y cuando llegue, Él va a reunir a todos los judíos. ¿Y por qué dice reunir? Porque bueno, hoy hay judíos en todo el mundo, sin embargo están todos concentrados en unos 12 y 15 países, entre los cuales los dos primeros, pues por supuesto, son Israel, ¿verdad? Y el segundo es los Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso de mi patria, hay unos como 18,000 judíos registrados y está como en el quinto o sexto lugar de judíos. Así que hay otros países que tienen poquitos grupos, no muchos, y otros como este país que tienen, especialmente en el área de Nueva York, ahí están concentrados el 80% de los judíos. Por ello, y como una tradición dada por la práctica del judaísmo, la ciudad de Nueva York, la tarde del día viernes, está prácticamente desolada. Así que si alguien quiere hacer turismo esa tarde y recorrer rápidamente muchos lugares, reserve el sábado por la tarde, porque ahí va a encontrar muchos espacios para visitar tranquilamente la ciudad. El resto del viernes y el sábado, Nueva York está... no quiero decir la palabra muerta, porque pues no está muerta, pero sí está un poquito desolada, porque todos los que son judíos están en sus casas, ya fueron a la sinagoga en la mañana o al mediodía y están reposando porque ese día no se trabaja. Se reserva para estar en comunión con Dios y unos con otros, pero nada más. Así que también ellos creen, los judíos, que habrá una resurrección general de los muertos. Esto va a ocurrir en el templo de Jerusalén, que fue destruido en el año 70 por los romanos y que será reconstruido. Las creencias acerca de Jesús varían entre estos 5 grupos que mencionamos hace un momento. Algunos lo ven como un maestro moral que enseñó a hacer lo bueno. Otros lo ven como un falso profeta o como un ídolo de la cristiandad. O sea, es un ídolo nuestro
y así que ellos así lo evalúan y lo ven. Algunas sectas, sin embargo, del judaísmo ni siquiera pronuncian el nombre de Yeshua, Jesús. ¿Y saben por qué no lo mencionan siquiera? Porque prestar atención a un ídolo es pecado para ellos. Bueno, para nosotros también es pecado, pero a él lo consideran un ídolo. Entonces, ni siquiera mencionan su nombre, porque si lo mencionan, quiere decir que están dándole validez a un ídolo. Y como ellos no quieren pecar, pues no lo hacen. Así que no ocurre con todos los judíos, pero recurre con varios de estos 5 grupos. Ahora, a los judíos con frecuencia se les llama el pueblo escogido de Dios. Y de acuerdo al Antiguo Testamento, sí lo son. Ellos son el pueblo escogido de Dios. ¿Cuánta realidad y claridad del concepto tengan los propios judíos? No estoy seguro. Pero lo bonito es que ellos son el pueblo escogido de Dios, pero ustedes y yo, de acuerdo a la carta a los hebreos, también somos el pueblo de Dios. Ahora, esto no significa que ellos sean considerados como una nación superior o tan especial a los demás, que pues ellos son los verdaderos hijos de Dios. No es así. Ellos simplemente recibieron esta asignación como pueblo de Dios, bueno, porque era parte del plan de Dios, pero no porque ellos destacaran siendo malos o buenos, o medios malos o medios buenos, o más malos que buenos o más buenos que malos. No. Hay un versículo, como muchos, que dice que si ustedes ahora prestan oídos y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque la tierra me pertenece, dice el Señor. Hay grandes diferencias. Ahí está una réplica de los 10 mandamientos en español y los 10 mandamientos en hebreo, y esto es como el resumen de todas las leyes que encontramos en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Números y en Deuteronomio. Ellos son el resumen de la ley. El resumen de la ley. Ahora, si ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque la tierra me pertenece, dice el Señor en Éxodo 19. Y ciertamente ese es el reto que ellos tienen, de cumplir con su pacto y obedecer en todos los preceptos de la palabra del Señor. Y eso pues ellos tratan. Y qué bueno, nosotros también lo estamos tratando cada día, de ser mejores delante del Señor. Ahora, simplemente ellos dicen que Dios ha elegido a Israel para recibir y estudiar la Torá, para adorar solo a Dios y para descansar en el Shabbat y para celebrar las festividades. Ellos descansan en el Shabbat, en el sábado. Y el sábado para ellos comienza a eso de las 5 o 6 de la tarde del día viernes y termina a eso de las 5 o 6 de la tarde del día sábado. Así que, como conclusión a esto, yo podría decir que los judíos no fueron elegidos por ser mejores que otros. Ellos simplemente fueron elegidos para ser una luz para los gentiles y para ser una bendición a todas las naciones. Así que tienen una tarea grande por delante cuando deciden asumirla, porque no todos los judíos lo hacen. Muy bien, viene ahora nuestra hermana entonces y pregunta, bueno, entonces, ¿qué es el judaísmo y en qué creen los judíos? Sería la respuesta, la pregunta para terminar. Las preguntas para terminar en este caso, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, ¿qué es el judaísmo? Es una religión monoteísta que se basa en la Torá, es decir, en los 5 primeros libros del Antiguo Testamento.
libros que recogen el contenido de la revelación de Dios al pueblo de Israel. Se caracterizan por respetar la voluntad de Dios para la humanidad, que se expresa claramente en los mandamientos de la ley, y por esperar la venida de un Mesías, del que vendrá la salvación y el triunfo del pueblo judío. Qué lástima, ¿verdad?, que todavía no reconocen a ese Jesús de Nazaret que nació hace 2023 años atrás y que es precisamente el que trae salvación y trajo triunfo no solamente al pueblo judío, sino que también a todos los gentiles como usted y yo. Así que eso es el judaísmo, una religión monoteísta, que es decir, que cree en un solo Dios. Su doctrina se basa en la Torá, ¿verdad? 5 libros primeros de la Biblia inspirados por el Señor. Respetan la voluntad de Dios para la humanidad y quieren cumplir con todos los mandamientos de la ley. Esperan un Mesías que todavía no ha llegado según ellos así lo estiman. Ahora, ¿en qué creen los judíos? Bueno, el pueblo judío resumidamente cree que hay un solo Dios que ha establecido un pacto es un acuerdo especial con ellos. Su Dios se comunica con los creyentes a través de los profetas y recompensa las buenas obras al tiempo que castiga las malas. El judío siempre está tratando de hacer una buena obra. Si puede hacerlo primero entre ellos mismos, mejor. Si no tiene más remedio que compartir con otros, pues lo hace, porque ellos entienden que el Señor recompensa esas buenas obras a la vez que castiga las malas. Ahora, la mayoría de los judíos, con excepción de algunos pocos grupos, creen que su Mesías aún no ha llegado, pero que algún día lo hará. Para nosotros, el Señor Jesús ya vino hace 2000 años atrás, así que estamos en la tercera etapa de la historia del cristianismo, no todavía esperando al Mesías como los judíos. Ahora, el pueblo judío adora en lugares sagrados conocidos como las sinagogas, y sus líderes espirituales no se llaman pastores, se llaman rabinos. Y la estrella de David, esa estrella que vemos de 6 puntas, es el simbolismo del judaísmo. Así es que eso en cuanto a las preguntas y respuestas a estas 2 últimas preguntas de nuestro estudio bíblico de hoy. Espero que haya aprendido un poquito acerca del judaísmo y de todo lo que esto implica. Lamentablemente no somos hermanos con ellos porque no somos hijos, no somos hermanos en Cristo unos con otros para ser hijos de Dios. Pero en la justicia de Dios un día ellos también disfrutarán de este Jesús que ya vino para darnos salvación. Muy bien, entonces espero, como digo, que hayan aprendido un poquito y que ojalá tengan más claro lo que es el judaísmo y en qué creen los judíos. Vamos a terminar con una palabra de oración, vamos a pedir la bendición y nos prepararemos para que el Señor nos bendiga en el resto de esta semana. Padre bueno, qué bendición es estudiar tu palabra. Gracias porque hemos aprendido un poco más de los judíos y de su fe. Y Señor, aunque tenemos un mismo texto, el mismo Antiguo Testamento, Señor, nos entristece que ellos todavía no quieran aceptar a Jesús como su Salvador personal. Pero Señor, son tu pueblo especial, son tus hijos, y tú determinarás lo que es mejor para cada uno de ellos. Mientras tanto, te alabamos y te damos gracias, porque a nosotros ya nos has dado el plan de salvación y redención, cosa que tenemos en la maravillosa presencia de Jesús en nuestros corazones. Padre, danos esta tarde tu bendición, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Que el Señor nos bendiga y nos vemos el próximo domingo.